Saludos, mi nombre es Robert Antonio Ramírez Alvarado, estudiante activo de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica y estudiante de la carrera de Ciencias Criminológicas. Dentro del saber criminológico y desde una base propia de la criminología sociológica, se torna fundamental el conocer y reconocer todas aquellas metodologías que se utilizan como mecanismos de control social. Es en virtud de lo anterior que mediante esta presentación audiovisual se pretende desnudar el fenómeno de la cultura de la cancelación, comprendiendo esta como una novedosa metodología de control social informal, aún poco conocida por algunos. Para con esta presentación se ha definido analizar la llamada cultura de la cancelación, mediante una serie de objetivos, los cuales son identificar cómo se construyen los juicios y prejuicios desde los reproches que se generan en la sociedad, visualizar el rol que tienen las personas que emiten los juicios en los diversos contextos sociales, describir el mecanismo para legitimar a una persona o un colectivo y por último identificar el impacto que tiene esta forma de control social sobre las personas o colectivos. Así que sin más preámbulos damos inicios en aras de desvestir el fenómeno ya antedicho. Los diferentes mecanismos de control social empleados en la vida en sociedad por las distintas clases dominantes son una realidad irrefutable, lo cual se ha ido manifestando durante los distintos procesos evolutivos de la vida de la humanidad. Y es que las demandas de la hegemonía solicitan el ir en un constante cambio, en una constante evolución, a fin de alcanzar los objetivos trazados por esta, lo cual se podría sintetizar en la palabra control social. Tal y como se alude, quienes están en la cúspide de la pirámide social demandan el ir evolucionando las metodologías de control y dominación, por lo cual emergen novedosas formas de invisibilizar y silenciar a las personas y grupos sociales, al punto que incluso en aquellos países en los que la libre expresión está reconocida por derecho constitucional se ha ido vulnerando, violando este derecho, el cual cada estado se ha prometido en garantizar y tutelar mediante su Carta Magna. Hoy en pleno siglo XXI ha emergido la llamada cultura de la cancelación, la cual ha emanado como una novedosa forma de control social, la cual ahoga para hoy el grito y deseo de expresarse o de manifestarse de muchas personas. La cultura de la cancelación limita a las personas e incluso las lleva a ser etiquetadas, excluidas del plano social, aún más hoy, ya que ésta se armoniza y confabula con distintas redes sociales tecnológicas propias del proceso de globalización, para así lograr su más perverso fin: tergiversar las masas al antojo y beneficio de la clase dominante. Es en virtud de lo anterior y desde el lente de la criminología sociológica que surge la necesidad de desnudar el fenómeno antedicho. Esto a fines de crear conciencia respecto al cómo para la actualidad la cultura de la cancelación se constituye como una nueva metodología de control social, la cual tiene el poder de segregar a las personas de la dinámica social. Asimismo se proyecta que esta investigación funcione como una enérgica herramienta la cual permita dotar de conciencia respecto al cómo de una u otra forma las clases dominantes y las ideologías propias del capitalismo corroen a los distintos pueblos latinoamericanos, los cuales sucumben ante la perversión de un corrupto y embaucador sistema. Tal y como se señaló anteriormente, la cultura de la cancelación se constituye como una nueva metodología o forma de control social informal, la cual se encamina en generar la adquisición de aquellas conductas socialmente aprobadas y fructíferas para el bienestar de la clase dominante. El criminólogo y reconocido autor de variados escritos, Luis Rodríguez Manzanera, manifiesta en el texto de López que el control social puede ser entendido o entenderse como el conjunto de instrumentos generalmente normativos, instituciones y acciones encaminadas al cumplimiento de los fines y valores propuestos por el sistema imperante, logrando en esta forma mantener el orden social. En virtud de lo anterior se puede concebir que el control social se encamina en la implementación de diversas metodologías de dominación, las cuales buscan la consecución de los objetivos propuestos por el sistema impuesto y por la clase dominante dentro del escenario social. Esto con el objeto de lograr que el individuo se ajuste a los patrones de vida lucrativos para el sistema y quienes lo imponen. El control social
y sus ramificaciones han ido modificándose en razón de los constantes cambios evolutivos que la globalización ha ido heredando y demandando, por lo cual dentro de la cantera de los mecanismos informales brota hoy la llamada cultura de la cancelación. ¿Pero qué es la cultura de la cancelación? Según el autor Avelar, la cultura de la cancelación es una nueva tendencia colectiva, la cual consiste en el retiro de cualquier clase de apoyo moral, amistoso, financiero y social a personas o a sus obras cuyas opiniones e ideas puedan ser interpretadas como ofensivas, aunque no lo sean, o que incluso puedan sentirse como poco comprometidas con las causas y las aseveraciones de agendas ideológicas determinadas. Es menester indicar que para hoy grupos o sectores extremistas, en palabras de este autor, se valen de aquellos temas sensibles en la sociedad para exacerbar a las masas y de esta forma no solo silenciar la opinión o percepción de una persona respecto a un tema en concreto, sino que incluso este mecanismo de control social informal conduce hacia el etiquetamiento y señalamiento dentro del colectivo social, dejando como resultado personas desempleadas, destruidas y excluidas de la dinámica social. Respecto a los juicios y prejuicios, podría indicar que los juicios y prejuicios poseen una relación profunda en el fenómeno que aquí se trata de desvestir, razón por la cual se hace hincapié en estos. Es fundamental enmarcar que los juicios y prejuicios son parte de la vida de las personas, por lo cual no se puede negar que estos son consustanciales a la naturaleza propia del individuo. Quizás, tal y como explaya el señor José Luis Pinillos, el prejuicio es universal del comportamiento humano, pertenece a la naturaleza del hombre, en igual medida que la posibilidad de oponerse a él. Cabe mencionar que lo anterior no elude que como ciudadano responsable se está en el deber de combatir en cierta medida los juicios y prejuicios, esto en altares de buscar formas más apacibles de estos, aún más a sabiendas que los antedichos hoy le abren la puerta de manera avivada a una nueva metodología de control social. Aunado a lo anterior, y no menos importante, es el comprender que el reproche como tal es una acción de crítica o reclamo, mediante lo cual se manifiesta el descontento respecto a algo que no se comparte. La sociedad como tal vive generando distintos reproches basándose en juicios de valor, según las normas impuestas por cada sociedad, y en apego a la idiosincrasia de cada pueblo o región. Se puede concluir entonces que del ya mencionado reproche se edifican los juicios y prejuicios, siendo que estos y desde cierto enfoque constituyen una audaz forma de proteger los intereses de quien o quienes prejuzgan, así como los de aquellos que al enfilarse con el grupo dominante se abrigan y robustecen al ser parte del grupo que señala, despoja, etiqueta y denigra mediante una legitimación cargada de artimañas. Ahora bien, aquellas personas que emiten juicios valorativos en los diversos contextos sociales son por naturaleza personas que les complace evaluar, ya que el juicio como tal es parte de la acción de juzgar o prejuzgar. Y es que las personas que expresan juicios se dejan llevar muchas veces por la intransigencia y por la valoración subjetiva respecto al tema contenido central que ocupa. De hecho, el autor Pinillos declara que la persona prejuiciosa opera con prototipos simplistas, muy acusados, y prescinde de los matices y relaciones propios de cada caso individual. Eso empobrece sin duda el conocimiento de la realidad, pero a la vez facilita su manejo. Sumado a lo anterior, se ha descubierto a partir de análisis y estudio que las personas que despliegan juicios en los diferentes contextos sociales lo hacen basados en un conjunto de pautas establecidas por aquella sociedad en la que se desenvuelven, por lo cual el rol de la persona que emite juicios valorativos está determinado en buena medida por la herencia ideológica otorgada por su entorno, así como por la necesidad imperante de pertenecer al bando de mayor preeminencia. En la atmósfera de la cultura de la cancelación, es usual que las personas partícipes de este movimiento consideren
como una herramienta que permite la denuncia y el retiro del apoyo para aquellos individuos que, según la estimación de los evaluadores, merece una sanción o reprensión debido a la ejecución de un acto considerado como improcedente. A modo de cierre de este apartado, se debe de apuntar que este servidor encuentra aveniencia con lo señalado por los autores Pasek y Briceño, los cuales señalan que la evaluación tiene connotaciones ideológicas y axiológicas, de manera que por más objetiva que pretenda ser en el juicio emitido, están inscritos los criterios y los valores de la moral y la cultura dominante del medio. Los diferentes mecanismos de control social buscan privar de legitimidad a aquellas personas o colectivos los cuales no sigan las normas impuestas por el orden ya establecido. Dentro de la cultura de la cancelación, la legitimación se da usualmente mediante la implementación de las redes sociales, concibiéndose estas como ramificaciones de la tecnología y como herencia de la globalización. Por lo general, si alguien emite una opinión y no un juicio o prejuicio respecto a algún tema consultado y su pensamiento de expresión verbal no es acorde con la del orden establecido, se hará, tal y como manifiesta la autora Velar, retiro de cualquier clase de apoyo moral, amistoso, financiero y social, e incluso en condición de figura pública será confinado al olvido, al señalamiento absoluto. Lo anterior conduce a concluir que posiblemente la cultura de la cancelación se utiliza como mecanismo de legitimación primordial la privación al derecho de expresión y a la sana discrepancia, pudiendo apreciarse entonces cómo se priva al ser social de expresar con libertad aquello de lo cual piensa, aquello de lo cual discurre, por lo cual un pensamiento pluralista queda desechado dentro del nuevo orden social. Lamentablemente, y a juicio de este servidor, a pesar de que las sociedades actuales presumen ser hoy unas evolucionadas, cargadas de justicia e imparcialidad, están aún estas muy lejos de serlo, ya que si para esto es menester esconder la libertad de expresión y el sano razonar del individuo, entonces posiblemente todavía las sociedades se encuentran en un periodo tan arcaico como aquel en el que florecieron. Ahora bien, en compendio con lo hasta ahora englobado, se debe indicar que la cultura de la cancelación, como medio de control social, despoja al individuo de la dinámica social, le segrega de todas aquellas actividades propias de la vida en sociedad, de lo cual demanda toda persona, ya que incluso antes de nacer y ser un ser físico, el hombre requiere de establecerse como sujeto social, y por ende ser aceptado e integrado dentro de aquella sociedad y sus distintas dinámicas. Asimismo, la cultura de la cancelación crea agitación y enojo en las redes sociales, incluso por aquellas temáticas o problemáticas sociales que no son actuales, sino que para hoy estas son parte de la historia pasada de la humanidad. Fondos que, si bien merecen ser analizados con el conocimiento de la actualidad, no deben de ser cancelados, ya que tal y como lo manifiesta un sitio web consultado por este servidor en el tema, se estaría negando aquello que siempre ha existido y coexistido con la humanidad. La cultura de la cancelación para hoy ha dejado a figuras públicas fuera del mundo en el que se han desenvuelto y desarrollado, al mismo tiempo que numerosas personas han perdido sus ocupaciones por el simple hecho de brindar un criterio objetivo e imparcial respecto a un fenómeno presente dentro del plano social. Para hoy, la cultura de la cancelación va más allá de una simple agresión mediante las distintas redes sociales, ya que hoy, según el criterio de autores de peso como el señor Sánchez, esta constituye un ataque a la reputación que amenaza el empleo y los medios de subsistencia actuales y futuros de la persona cancelada. A fin de cerrar este apartado, se debe concebir que la aparición de la cultura de la cancelación viene a ser en buena medida fruto y razón de ser de la globalización y de las tecnologías. Asimismo, hay que tener muy en cuenta que esta nueva tendencia le brinda hoy mayor apertura y protagonismo a la subjetividad en lugar de a la verdad, lo cual se confabula con el objeto de aquellas masas o grupos dominantes,
los cuales se muestran con demasía dentro de los modelos de vida impuestos por estos y en aras de su bienestar. Respecto a las conclusiones de todo lo englobado, se puede indicar que sin lugar a dudas el hombre, en especial aquel que forma parte de la clase dominante, vive en una constante lucha por implementar distintas metodologías de control social, ya que el propósito del fuerte es precisamente la imposición y la dominación del más débil dentro del orden social, por lo cual en la historia de la humanidad y la conformación de las sociedades, esta será una lucha interminable. Las redes sociales, como ramificaciones de la tecnología y la globalización, constituyen hoy una arma de doble filo, ya que si bien estas dinamizan la vida en sociedad, contribuyendo con el ensanchamiento de la información y comunicación, son también un mal para aquellas personas, las cuales mediante estas herramientas son etiquetadas, denigradas y sacadas de la dinámica social por el simple hecho de compartir una opinión respecto a un tema que le ocupa y compete, por el simple hecho de ser un ser social. En relación a la temática que nos ocupa y desde el ente de la sociología criminológica, ha de concebirse el capitalismo no como un mero sistema económico, sino como un sagaz sistema el cual adecúa la identidad del individuo para que así éste se enfile al funcionamiento de las estrategias de control social, y es que es necesidad ostentar un pensamiento crítico y abierto respecto a aquellos fenómenos opresores presentes en la sociedad, ya que quizás, y tal y como mencionaba el caballero Alex de Tocqueville, el pensamiento es un poder invisible y casi inapreciable que se burla de todas las tiranías. Respecto a las apreciaciones de lo englobado, me permito indicar que en el deliberar de este autor, la cultura de la cancelación debe ser analizada más a fondo por profesionales de ciencias sociales de la talla de la criminología, la sociología y el derecho, ya que estos estudiosos están en el deber de inmiscuirse en aquellas problemáticas que aquejan a las sociedades contemporáneas. Esto en aras de ofrecer soluciones integrales que coayuden al bienestar de todos y en especial en el de las clases sociales más vulneradas. A medida que las sociedades van cambiando su sistema de vida en colectividad debido a la globalización y sus demandas, lo marcharán haciendo también los diferentes mecanismos de control social, los cuales deberán de ir evolucionando al ritmo que lo hace aquel maligno sistema que les ha engendrado. Es menester analizar e intervenir aquellos contenidos, publicaciones y opiniones que ocupan el acontecer social, pero eso no debe de conducir a la cancelación de una opinión o postura respecto a un tema de interés social, ya que dentro de los límites del respeto y la sana tolerancia se asienta la libertad de expresión. Sin duda alguna se deben de rechazar los absolutismos, ya que tal y como manifiesta el señor Avelar, las dictaduras del pensamiento y de la expresión verbal, vengan de donde vengan, jamás han logrado en la historia mejorar las sociedades. Espero todo lo hoy aquí manifestado, escudriñado y expresado mediante esta presentación audiovisual sea de su interés. Nos veremos en una nueva presentación. Saludos cordiales.